Muy bien, quiero darle a todos una bienvenida, desearles un feliz sábado. Hoy estamos en un programa un poco diferente porque no estamos en el segundo turno, nos vamos a ir a la iglesia americana, los del segundo turno, y hoy tenemos el primer turno, pero el primer turno hoy no solamente está saliendo por el internet a través de nuestra página web, sino que también está saliendo a través de Facebook y a través de YouTube. Por lo tanto, hoy hay muchas más personas de las que generalmente estamos en el primer turno. Y por eso le damos la bienvenida a todas las personas que nos están, que se conectan cada sábado con nosotros online. Bienvenidos, y queremos decirles que sin ustedes esta iglesia no sería lo mismo. Estamos muy contentos de cada día poder ver que hay más personas que se unen a esta iglesia, o digamos a este mensaje, a estos principios a través de la internet, y que nos comentan también que ellos están haciendo su misión en los lugares de donde nos escuchan. El título del sermón de hoy es El poder de las palabras, pero esto no tiene que ver con la serie que estamos predicando, que se llama la The Q Series. Este es un tema general, y generalmente cuando toco un tema abierto, en la mayoría de los casos es la inspiración de un tema que Amelia me comunicó. De alguna manera tengo el privilegio de tener una esposa que tiene una relación con Dios que la alimenta todos los días a través del estudio de la palabra, y ella es reflexiva, y muchas veces ella, cuando Dios le dice algo, me lo comenta, y a mí se me prende una luz y digo, y desarrollo el pensamiento que ella me está presentando, y termina en un sermón. Y la mayoría, o el 80% de mis sermones generales vienen de ese diálogo que tengo con mi esposa, que agradezco a Dios por ello. Y por eso hoy vamos a tocar el poder de las palabras. Una semana no alcanza para preparar un sermón que agote mucho el tema, y van a quedar muchas cosas abiertas en este tema, pero creo que es algo muy importante. Espero que sea tan importante para ustedes como lo fue para mí. Vamos a orar. Querido Señor, ahora abre nuestro entendimiento. Y Señor, te pido que a mí me purifiques con tu Santo Espíritu para no ser un estorbo al mensaje que tú quieres dar. Inspíranos, trae nuevos conceptos, Señor, construye sobre tu palabra. Y que nosotros podamos entender tu plan para nosotros y estar dispuestos a entrar en él. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Primero, no anda el clicker. ¿Será que es el...? Ahora sí, no sé si... Muy bien, vamos a empezar con un versículo que está en Números 6, 22 al 27. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo. Entonces vamos a ir de vuelta. Muy bien. Número 6, 22 al 27 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Aquí lo que Dios le está pidiendo a Moisés y a Aarón es que bendigan al pueblo. Y por lo que sabemos, el pueblo buscaba esa bendición. Fíjense lo que... no sigan dando el clicker. Fíjense cómo se repite la palabra bendeciréis. A los hijos de Israel dice: Jehová te bendiga y te guarde. Y entonces al final, en el versículo 27, gracias. En el versículo 27 dice: y yo los bendeciré. ¿Qué es bendecir? ¿Qué significa bendecir? Y es muy fácil. Esto para mí fue nuevo, nunca me había puesto a pensar. A veces nosotros no nos ponemos a pensar en una palabra. Ya le damos la connotación que vamos absorbiendo por los años, pero no sabemos bien lo que quiere decir. Bendecir significa bien decir. O sea, bendecir quiere decir decir bien. O sea, para Dios era importante que los líderes de Israel, que eran Moisés y Aarón, bendigan al pueblo. O sea, bendecir, ¿qué quiere decir?
que les digan cosas buenas al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que las palabras, ha determinado que las palabras tengan influencia en nuestra vida. Las palabras no son vacías, las palabras tienen un efecto, así como el sol derrite la nieve, las palabras tienen un poder que Dios ha determinado que así sea, y por eso Dios decía, ustedes le dicen a Moisés y a Aarón, cada vez que se despidan del pueblo, le van a decir cosas lindas al pueblo. Le van a bendecir, lo van a bendecir al pueblo. ¿Por qué? Porque en las palabras hay poder. Y si ustedes dicen palabras buenas al pueblo, eso tiene poder en el pueblo. Eso va a causar un efecto en el pueblo. Para mí esto, quizá para ustedes esto es viejo, pero yo esta semana es como que se me abrió un nuevo horizonte. El poder de las palabras. ¿Qué significa maldecir? Entonces es mucho más fácil entender qué es maldecir, porque acá no hay ningún cambio en la palabra. ¿Qué significa maldecir? Para nosotros maldecir es cuando una bruja le tira una maldición a alguien y es como que hay un poder mágico. No, maldecir, como las palabras tienen poder, cuando yo le digo algo malo a alguien, eso tiene un poder sobre la persona, afecta a la persona, no es un poder mágico, sino que es un poder que Dios determinó que así sea. Las palabras tienen poder, no son vacías, no son neutras. Y por eso Dios pedía que Moisés y Aarón bendigan al pueblo. Y decía, si ustedes bendicen al pueblo, ¿qué iba a hacer Dios con el pueblo? Iba a bendecirlos también, porque ¿saben qué? A Dios le gusta, ¿qué le gusta hacer Dios? Bendecir. O sea que si le gusta bendecir, ¿qué le gusta hacer? Decir cosas lindas. Decir cosas buenas para nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios dice cosas buenas para nosotros, justamente es la palabra de Dios que ya tiene poder en sí, pero ya cuando alguien dice cosas buenas para nosotros, eso tiene un efecto en nosotros. Maldecir significa entonces maldecir. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú bendices o maldices? Analiza tu hablar. ¿Tu hablar es un hablar de bendición o es un hablar de maldición? Y si tu hablar es un hablar de bendición, eso tiene un efecto y por eso tú vas a cosechar lo que siembras. Pero si tu hablar tiende a ser maldición, tú vas a cosechar lo que siembras también. Aunque creas en 28 doctrinas, aunque digas que crees en Jesús y eso, tú tienes que bendecir al pueblo. Es lo que Dios pide. Si tú bendices al pueblo, Dios va a bendecir también. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y mujeres, ¿no? Acá no está refiriéndose al ser humano. Mas la lengua de los sabios, ¿qué es? Medicina. Te hago una pregunta. ¿Tus palabras son como espada o son como medicina? ¿Tus palabras son bendición o son maldición? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Y Dios determinó que así sea. Dios determinó que las palabras tienen poder y por eso nosotros decimos el poder de la palabra de Dios y pensamos que es un poder mágico. No, es la ley que Dios creó, que la palabra tiene poder. Y por eso la palabra más poderosa, ¿quién fue? Fue Jesús, la expresión. Y por eso se dice Jesús fue la palabra. Fue la expresión más grande de Dios. Hay hombres cuyas palabras son golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Esta foto podría representar la manera en que tú hablas. Fuerte, ¿no? Fea esa, grosera parece. Pero nosotros muchas veces, como pensamos que es algo abstracto las palabras, muchas veces nosotros estamos haciendo eso. Es más, Dios dice que cuando nosotros hablamos mal, cuando nosotros decimos palabras, maldecir, ¿saben qué? En el hebreo quiere decir poner a alguien abajo. Eso es maldecir. La palabra maldecir quiere decir de rodillas. O sea, yo maldigo a alguien, ¿por qué? Porque le digo algo que lo pone abajo, lo humilla.
Y nosotros pensamos que no hacemos nada. No, estamos haciendo esto, que está muy bien representado por esta foto. O sea, no es una foto, es una foto de Photoshop, retocada con Photoshop. Pero eso es lo que hace una palabra mal dicha, porque las palabras no son neutras. Las palabras tienen un poder para bendición y un poder para maldición. Cualquier palabra mal dicha tiene un poder de maldición. Es mal dicha, es maldita. Jesús nos enseñó esto en el Sermón del Monte. Y ahora entiendo mucho más lo que Jesús quiere decir. Mateo 5, 21, 22 dice, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. O sea, de alguna manera Jesús dice, si tú estás acostumbrado a hablar mal, y ahora ya sabemos qué significa hablar mal. ¿Qué significa hablar mal? Maldecir. Maldecir no es decir una palabrota, sino ya hablo mal a alguien, rebajo a alguien y yo estoy maldiciendo a esa persona. Y eso no es neutro. Si nosotros, dice, tenemos la costumbre de maldecir, de hablar mal, de rebajar a las personas, vamos a correr riesgo de perdernos. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta bendecir. A Dios le gusta decir cosas buenas, no le gusta decir cosas malas. Ahora pregunto, ¿por qué una persona golpea cuando habla? Si tú eres una persona que golpea cuando habla, ¿por qué golpeas cuando habla? Y si tú muchas veces dices, ay, esta persona, ¿cómo golpea cuando habla? ¡Qué mal! ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé que esta pregunta es muy amplia. Pero la razón está, una persona golpea cuando habla porque cuando fue pequeña no recibió la bendición de sus padres. Una persona que golpea cuando habla, que tiene una espada en la boca, es porque cuando era chico sus padres no lo bendijeron. ¿Qué hacían sus padres con él o con ella? Lo maldecían todo el tiempo, le decían cosas malas. Quizás para lograr resultados buenos, es interesante como hacemos nosotros, para lograr resultados buenos, ¿qué queremos hacer? Le decimos cosas malas a un niño. Es una incoherencia total. Y por eso toda persona, o la mayoría, el 90% de las personas que maldicen es porque no fueron bendecidos por sus padres. Sus padres quizás, y sus padres los maldecían. ¿Por qué no? ¿Por qué sus padres los maldecían? Porque los papás de ellos también los maldecían. Porque acá hay un gran problema, vuelvo a repetir el concepto. Nosotros queremos conseguir resultados buenos haciendo cosas malas. Queremos conseguir que un niño se porte bien maldiciéndolo. Y lo único que estamos logrando es que un niño se porte bien, solamente. Pero el niño por adentro va a tener ese volcán que después se lo va a transmitir a sus hijos y se va haciendo una cadena. Una cadena que si yo no la paro antes de la tercera generación, puede ser que pierda toda mi generación, o sea, se pierda, hasta que alguien haga un alto. Y yo sé que, no sé, a mí por lo menos esto me hizo reflexionar mucho. Una persona que golpea cuando habla es porque cuando fue pequeña no recibió la bendición de sus padres. ¿Y saben por qué? Ahora vemos por qué era tan importante recibir la bendición de los padres en la Biblia. Nosotros vemos que los hijos querían la bendición de sus padres. Pero ¿saben qué? Los personajes de la Biblia eran tan defectuosos como nosotros, lastimosamente. Y los personajes de la Biblia tampoco entendían muy bien el poder de las palabras, aunque parece que sí, pero por momentos parecía que no. Y ¿saben qué? Las palabras condicionan a aquellos que las reciben y a aquellos que las dicen también. Y vamos a ver algunos ejemplos. En Génesis 9, 20 al 27, un ejemplo muy conocido. El ejemplo de Noé dice así: Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto,
se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró. ¿Qué declaró? Maldito Canaán. ¿Qué hizo? Le habló mal a Canaán. Maldito Canaán, serán sus dos hermanos el más bajo será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. En otras palabras, él dijo algo malo a Canaán. ¿Y qué pasó en la historia de Canaán? Terminó siendo esclavo. Es interesante que las palabras que nosotros le decimos a alguien lo condicionan. Y Canaán terminó siendo esclavo. Alguien puede decir, bueno, no, porque acá fue una profecía y Dios no. O sea, puede ser, yo no he estudiado tanto el tema, pero a raíz de lo que he estudiado me doy cuenta que las palabras condicionan y por eso es tan importante para Dios las palabras. Y entonces Dios agregó Noé, bendito sea Sem por el Señor mi Dios, que Canaán sea su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo. Y es interesante cómo Sem y Jafet desarrollaron pueblos que fueron opresores más que oprimidos. A pesar de que después los descendientes de Sem terminaron también, pero eso es otro tema. A lo que voy es que las palabras condicionan y nosotros hacemos profecías para nuestros hijos cuando nosotros les decimos ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros le podemos decir a nuestros hijos, esto que hiciste está mal. O podemos decirle, sos un maleducado. Cuando yo le estoy diciendo esto que hiciste está mal, no lo estoy maldiciendo. Porque estoy diciéndole esto que hiciste es malo. Pero no estoy diciendo que él es malo. Pero cuando yo le digo, sos un maleducado, ¿qué estoy diciendo? Que él es un maleducado. Y entonces tarde o temprano, ¿y qué va a creer el hijo? ¿Por qué? Porque cada uno le da, las palabras le damos tanta importancia como a la importancia de la persona que las dice. Si nosotros creemos que una persona es importante, a las palabras de esa persona van a ser muy importantes. Y por eso, ¿cuáles son las personas más importantes que tenemos en esta tierra? Son los padres. Entonces, lo que nos dicen nuestros padres quizás sea mentira, pero nosotros lo vamos a creer. Entonces, una madre que le dice a la hija, tú eres desarreglada. En vez de decir, mejor sería que te peines así. No, tú eres, la está maldiciendo. La está maldiciendo. Todo lo que nosotros decimos tiene influencia. Tiene una influencia tremenda y nosotros no sabemos y por eso, vuelvo a repetir, son tan importantes las palabras en la Biblia. Padres, al educar a vuestros hijos, estudiad las lecciones que Dios ha dado en la naturaleza. Si queréis cultivar un clavel o una rosa o un lirio, ¿cómo lo hacéis? Preguntad al jardinero por medio de qué proceso logra que prosperen gloriosamente toda rama y hoja y se desarrollen con simetría y hermosura. Él os dirá que no es mediante un trato rudo ni un esfuerzo violento, porque eso no haría sino romper los delicados tallos. Es por medio de pequeñas atenciones repetidas con frecuencia. ¿Cómo nosotros logramos que alguien se porte bien? Por medio de atenciones repetidas con frecuencia. Pequeñas atenciones. Cuando hablamos, en vez de maldecir, bendecir. Bendiciendo vamos a lograr los resultados buenos. Maldiciendo vamos a lograr los resultados malos. Cuando tú quieres que alguien se entregue a Dios, ¿lo bendices o lo maldices? Muchas veces nosotros queremos que alguien se entregue a Dios y lo maldecimos. Y después decimos, ¿por qué? Muchas veces a los jóvenes, por ejemplo en la iglesia. Acá venimos al púlpito a hablar de maldiciones nomás. Y después decimos, ¿por qué los jóvenes? Y siempre le estamos diciendo que son malos, siempre le estamos diciendo que no, hay que bendecir. Hay que trabajar como un jardinero. No es mediante un trato rudo ni un esfuerzo violento. Es mediante bendiciones. Es diciéndole cosas, es afirmándolo. La bendición de los padres era importantísima en la Biblia porque
Por el hecho de que las palabras tienen poder. Y si nosotros nos acostumbramos a bendecir a nuestros hijos todos los días, eso va a tener poder en nuestros hijos. ¿Qué tal si cada noche, antes de irnos a dormir, que no sea... Nosotros bendecimos a nuestros hijos. ¿Se acuerdan? En nuestros países antes decían, vení que te voy a bendecir antes que te vayas a dormir. Y nosotros pensábamos que era una bendición mágica. O no, bendecir quiere decir que cuando viene el hijo a la noche, tú le vas a decir, tú eres lo más importante para mí. No hay nadie tan lindo como tú en el universo. Cuando el hijo se va a dormir con eso en la cabeza, tú le puedes decir a tu hijo, tú eres un hijo de Dios, Dios te ama y tú amas a Dios, en tu esfera tú lo amas. Tu hijo se va a dormir y se va a ir convenciendo de eso y eso va a ser una profecía para tu hijo. Pero si tú cada vez que te vas a dormir, te vas enojado o enojada y entonces rápido, hay que ir a dormir, hay que acostarse y ustedes qué mal que están, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? Los estamos maldiciendo. Hablando del jardinero, dice Elena de White, riega el suelo y protege las crecientes plantas del viento impetuoso y del sol abrasador. Y Dios las hace prosperar y florecer con hermosura. Al tratar con vuestros hijos, seguid el método del jardinero. Por toques ¿cómo? Suaves. Por un ministerio ¿cómo? Amante. ¿Cómo demuestro el amor? Con palabras. Tratad de moldear su carácter según el carácter de Cristo. Ahora, ¿qué pasa si tú eres un hijo que tienes un padre que te maldijo, una madre que te maldijo? Que yo sé que hay muchos. Bueno, ahora puede ser que empieces a entender que tu madre no te maldijo porque te quería maldecir, sino que tu madre o tu padre te maldijo, ¿por qué? Porque él fue maldito, él fue maldecido. Y no era que él quería o ella quería, sino que simplemente ellos hicieron lo que sabían. Pero gracias a Dios nosotros tenemos aquí un corte, podemos cortar, así como José cortó, todo un problemas familiares que vinieron de generación, que se vinieron transmitiendo generación por generación desde Abraham, y José los cortó. Nosotros podemos cortar hoy esa cadena. Y no importa en qué etapa de la vida estemos, nosotros podamos cortar con las cadenas que nos esclavizan. ¿Cómo? Empecemos a bendecir. Ahora, no es decir, bueno, desde ahora salgo y voy a empezar a bendecir. Bueno, eso sí no sirve. Ahora, ¿cómo lograr eso? Ahora, simplemente otro ejemplo. ¿Se acuerdan Isaac, Esaú y Jacob? Cómo los hijos se peleaban por la bendición de ¿qué? De su padre. Ahora, lo interesante era que Isaac iba a dar una bendición ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la preferencia que él tenía con su hijo. ¿Y a quién quería bendecir Isaac? A Esaú. ¿Y la madre a quién quería bendecir? A Jacob. Sin darse cuenta, Isaac estaba maldiciendo a Jacob y sin darse cuenta, Rebeca estaba maldiciendo a Esaú. Porque las bendiciones, de acuerdo a lo que estudiamos en la Biblia, no se dan de acuerdo a mis preferencias. Yo no es que bendigo al hijo que más me gusta y no le digo nada al otro. No, yo tengo que bendecir ¿a cuántos? A todos. Pero eso los seres humanos no lo entendemos. Y entonces tenemos que Jacob, cuando va a morir, también vienen todos los hijos para ser bendecidos por su padre. Y es interesante que lo que dice Jacob en esa bendición termina siendo una profecía. ¿Por qué? Porque las palabras condicionan. No nos determinan, pero sí nos condicionan. Ahora, es interesante, si ustedes analizan las bendiciones de Jacob, a los hijos que se portaron mal, ¿qué les decía Jacob? ¿Qué cosas le decía? No les decía cosas tan buenas. Y a los hijos que se portaban bien, ¿qué les decía? Un montón de cosas buenas. Y da la casualidad que a los que le dijo cosas buenas, la historia de ellos fue de acuerdo a lo que Jacob les dijo. Y por eso, de alguna manera, y ahora entendamos, padres, con nuestras palabras nosotros estamos profetizando. Con nuestras palabras nosotros estamos profetizando. A veces decimos, ay, ¿por qué nuestros hijos? Es que tú le profetizaste todo eso. No te diste cuenta, pero se lo profetizaste. Ahora vamos a ver la bendición de Dios. Dios es diferente a nosotros. ¿Cómo bendice Dios? Encontramos la bendición que Dios le da a Abraham. Génesis 12:3 dice, bendeciré a todos los que, yo hablaré bien de todos los que hablen bien de ti. Le dice Abraham, bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a todos los que te maldigan. O sea, si alguien hablaba mal de Abraham, Dios iba a hablar mal de él también.
Y como las palabras no son neutras, eso iba a tener un efecto. Pero después fíjense, dice, por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, por medio de ti hablaré bien, o se hablará bien de todas las familias de la tierra. O sea, que Dios bendeciría a todas las familias de la tierra por medio de ¿quién? De Abraham. O sea que fíjense que Dios no bendice Dios no bendice por el hecho de que alguien se porta bien. No es que Dios te portas bien y yo te bendigo, sino que Dios te bendice porque otra persona se portó bien, no porque tú te portaste bien. Porque las naciones ni conocían a Abraham y sin embargo todas en Abraham iban a ser benditas. Esto es tremendo, este concepto. O sea, Dios me dice que Él me tendría que maldecir, Dios tendría que hablar mal de todos. Sin embargo, por causa de otro, Él habla bien de todos. Y Dios no maldice porque nos portamos mal, sino que a pesar nos podemos portar mal y así todo nos bendice. No por causa nuestra, sino por causa de ¿quién? De otro. Gálatas 3, esto es impresionante, para mí es impresionante. ¿Por qué? Porque Abraham es un antitipo de Jesús. O sea, Abraham está representando a Jesús. En otras palabras, Dios le dice, mira, en ti van a ser benditas todas las naciones. Yo quiero bendecir a todos y voy a bendecir a todos aunque la gente ni lo sepa. Aunque ni se porten bien, todos van a ser bendecidos. Y entonces Gálatas 3, 8 al 14, Pablo lo explica de esto. Dice, en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. O sea que gracias a Abraham, Dios hablaría bien de todas las naciones, a pesar que las naciones, sabemos que todas se portaron mal. Así, y en el versículo 9 dice, así que los que viven por la fe son bendecidos juntos con Abraham, el hombre de fe. ¿Qué quiere decir los que viven por la fe? Quiere decir los que viven con Dios. Son bendecidos por la fe, no porque se portaron bien, sino porque otro se portó bien. ¿Se entiende? Versículo 10 dice, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo ¿qué? O sea, que todos los que tratan de cumplir la ley están bajo ¿qué? Maldición, porque ¿saben qué hace la ley? ¿Qué hace la ley? La ley exige. La ley exige. Y todo el que exige, maldice. La exigencia es una maldición. Ahora, y acá viene un problema. Acá no está hablando Pablo en contra de la ley, sino que está diciendo lo que la ley produce en nosotros. Y la ley, como es fría, la ley no entiende de personas, la ley no sabe quién. O sea, la ley simplemente exige. Y entonces la ley exige que todos la sigan. Y el que no la sigue, la ley habla mal de esa persona. El que no está totalmente en conformidad con la ley habla mal en contra de esa persona. Entonces, Pablo dice, todos aquellos que quieren estar bien por guardar la ley son malditos, porque nunca van a alcanzar. La ley es demasiado grande como para ser guardada por alguien que no puede guardarla, por el problema que ustedes tienen. Entonces son malditos por la ley. Porque escrito está, dice, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. En otras palabras, dice la Biblia, que el que no vive toda la vida sin pecar, está maldito. El que no vive toda su vida sin pecar, está maldito. Eso dice la ley. Y no es que la ley sea mala. ¿Quiénes somos los malos? Nosotros. Porque hemos pecado, entonces no podemos poner nuestro corazón en armonía con la ley. Ahora bien, dice, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá, ¿por qué? ¿Por la fe en quién? En alguien que se portó bien, no en lo que yo hago, sino en alguien que se portó bien, porque todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice, la ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ella. O sea, la ley pide que hagamos cosas. Y entonces en el versículo 13 dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues escrito está, maldito todo es el que es colgado de un madero. En otras palabras, Cristo nos saca de la maldición de la ley porque dice, yo voy a cumplir la ley perfectamente para regalártela a ti ese cumplimiento. Y si tú tienes fe y aceptas ese regalo, ya está todo satisfecho. Ahora, cuando Jesús
te perdona, Él te perdona para que entres en relación con Él, no te perdona para que tú sigas tu vida, no. Jesús perdona para relacionarse con nosotros. Y por eso alguien que dice, a mí Cristo me perdona, pero yo no necesito estar con Cristo, es una mentira eso. Esa persona sigue bajo la ley, bajo la maldición de la ley. Porque el que perdona, Cristo, es para que se someta a Él. Y cuando yo me someto a Cristo, Él me pone incipientemente la ley en mí. Yo comienzo a guardar la ley. Pero yo no la guardo así como Cristo la guardó, o sea, porque nosotros estamos contaminados por pecado. Simplemente la guardo para andar junto con Cristo. Porque Jesús vive en su ley. Entonces Él me capacita para que yo camine con Él. Y al caminar con Él, yo estoy caminando en la ley de Jesús. Pero por supuesto, todavía tengo que seguir aprendiendo. Así como hoy, por ejemplo, díganme, ¿ustedes están en Cristo, sí o no? Amén, yo estoy en Cristo. Pero cuando preparé este sermón me di cuenta que estoy fallando en un montón de cosas. ¿Quiere decir que antes no estaba en Cristo, que antes estaba perdido? No, ahora Cristo me está llevando a una nueva dimensión. Y ahora yo tengo que decidir si me entrego a Cristo en esta dimensión de mi vida o digo, no, yo no sé, no puedo, yo voy a seguir maldiciendo porque siempre me enseñaron así y voy a seguir maldiciendo a todo el mundo. No, yo ahora en Cristo soy perdonado de eso. Pero ahora Cristo me dice, ahora Joel, es necesario que crezcas un poquito más. Yo te quiero hacer agente de bendición y no de maldición. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos espíritu según la promesa. En otras palabras, en Jesús Dios habla bien de todos nosotros. Y gracias a Jesús, a pesar de que somos malos, Dios puede hablar cosas lindas de nosotros. Y a Dios le encanta hablar cosas lindas de nosotros. Y Él sabe que las cosas lindas que nos habla, eso nos va a preparar para seguir creciendo en esas cosas. Entonces la pregunta es, o la conclusión de esto es, si Dios nos bendice gracias a otro, nosotros debemos bendecir a los demás gracias a Jesús. Y acá está el core de este sermón. Si tú y yo somos discípulos de Cristo, nosotros no podemos hablar mal. Punto. No, es que me sacan de quicio. ¿Te sacaron de quicio? Cristo está para que te sometas. Porque Cristo quiere que seas bendición, no maldición. Quiera que cuando hables, bendiga. No, pero es que se portan mal o hacen cosas malas, me hacen injusticia. No. Es que ni aunque te hagan injusticias puedes maldecir. Porque si Dios bendijo a todas las naciones, porque se portó bien una persona, tú tienes que bendecir hasta a tus enemigos por causa de Jesús. Porque Jesús pasó por alto todas tus cosas para bendecirte. Entonces, tú tienes que estar dispuesto a pasar por alto las cosas para bendecir a otros. Dice así, practicad el hábito de hablar bien de los demás. Pensad en las buenas cualidades de aquellos a quienes tratáis. Y fijaos lo menos posible en sus faltas y errores. Acá fíjense que dice, acá Elena de White no está diciendo que tienes que hablar bien de los que tienen, o sea, que se portan bien y que son perfectos. No, dice, acá hay gente con faltas y errores, pero tú tienes que fijarte en qué. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que hablar bien. ¿Qué es hablar bien? Bendecir. No tienes que hablar mal de la gente, punto. Yo no tengo que hablar mal de la gente, tú no tienes que hablar mal de la gente. Tenemos que centrarnos en las cosas buenas, así como Dios hace con nosotros. Dios no tuvo en cuenta nuestros pecados gracias a Jesús. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con la gente. Nosotros tenemos que ser bendición. Entonces dice, fijaos lo menos posible en sus faltas y errores. Cuando sintáis la tentación de lamentar lo que alguien haya dicho o hecho, alabad algo de su vida y carácter. Les hago una pregunta. ¿Qué es lamentar en este contexto? Eso es quejarse. La queja es la antesala de la maldición. Les guste o no les guste, la queja es la antesala de la maldición. Si tu día está marcado por quejas, tus días van a llegar a ser maldición para otros. La queja es no, es que el día está muy difícil y es que me siento mal y porque me duele el estómago, porque esto, por lo otro. La queja, en el contexto que sea, es la antesala de la maldición. Y la queja
Al ser la antesala de maldición, no solamente maldices a los que te rodean a ti, porque las palabras no son neutras, sino todo lo que dices en quién repercute primero. En ti. Entonces la gente dice, esos que vieron los quejones, dicen, yo no sé por qué me va mal y por qué Dios. Te estás quejando todo el día. Dios no puede hacer nada contigo porque lo único que estás haciendo es maldecir a todo el mundo y maldecirte a ti mismo. Basta de las quejas. No hay justificativo para las quejas. O si te quejas, cosecha lo que sembraste. Y no te quejes cuando lo coseches. Los que trabajan fervorosamente no tienen tiempo para fijarse en las faltas ajenas. No podemos vivir de las cáscaras de las faltas o errores de los demás. Hablar, escuchen bien esto, hablar mal es una maldición doble que recae más pesadamente sobre el que habla que sobre el que ¿qué? Que sobre el que oye. O sea que todo el que está hablando mal, el que se está quejando, el que está maldiciendo, el que está protestando, el que simplemente está determinando su falta de crecimiento, su chatez, su depresión, su estado de ánimo poco contagioso. O sea, al contrario, es muy contagioso. La queja es muy contagiosa. Es como una gotera. Proverbios dice que la queja de alguien en una casa es como una gotera continua, que es como que te perfora el cerebro eso. Y según lo que dice Elena de White, te perfora primero el cerebro ¿de quién? Del que se queja. Hablar mal es una maldición doble que recae más pesadamente sobre el que habla que sobre el que oye. El que esparce las semillas el que esparce semillas de la disensión y la discordia cosecha en su propia alma los frutos mortíferos. Yo nunca he visto una persona que genere disensión en la iglesia, que esté tirando siempre semillitas así para hacer quedar mal a alguien, para tirar a alguien, que esté bien espiritualmente. ¿Ustedes han visto eso? Y que sea una persona, digamos, que haga una influencia, ¿no? Esas personas que están hablando mal de la gente nunca hacen una diferencia. Al contrario, sí hacen una diferencia de maldición. Son una maldición para la iglesia. O somos una maldición para la iglesia. El mero hecho de buscar algo malo en otros desarrolla el mal en los que lo buscan. Entonces, cuando tú veas criticando a alguien, acá hay una ley, ¿eh? Esa persona que está criticando no se da cuenta que tarde o temprano va a estar haciendo lo mismo que está criticando y va a caer peor todavía. Así que cuando tú ¿sabes qué? Te estás profetizando a ti mismo cuando te quejas de alguien. Vieron que hay personas que tiran una semillita así en contra del hermano o la hermana que no soportan muy bien y aprovechan una juntita y tiran la semillita ahí. Una semillita maldita, de maldicha. Esos hermanos están determinando a no crecer. No van a crecer. Una maldición doble para ellos. Esas personas que les gusta tirar el comentarito, porque nosotros nos hemos pulido en la crítica. O sea, hacemos críticas pulidas. O sea, es tirar el comentarito así chiquitito, que nadie se dé cuenta. Es una doble maldición. Dice, al esparcirnos los efectos de los demás, nos transformamos en la imagen de ellos. Por el contrario, mirando a Jesús, hablando de su amor y de la perfección de su carácter, nos transformamos a su imagen. ¿Hablemos de quién? De Jesús. Bendigamos. ¿Quién puede hablar de Jesús y maldecir? Estar mirando a Jesús y maldecir. El que está maldiciendo es porque no está contemplando a Jesús. Santiago 3, 6 al 12, ustedes lo conocen bien. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo. Y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Y miren lo que es esto. El ser humano sabe domar, y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de ¿qué? De veneno. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar una misma fuente de agua dulce y agua salada? ¿Puede acaso?
Entonces acá, fíjense, es interesante porque parece que Santiago se contradice. Dice, de la lengua bendecimos a nuestro Señor Padre y con ella maldecimos. Y en el versículo 11 dice, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? No. Entonces, cuando él está describiendo lo que está acá pasando en el versículo 9, que hay gente que bendice, dice, esas personas no están bendiciendo nada. Vienen acá a la iglesia, cantan un himno y eso, pero no están bendiciendo nada. Porque no es cuestión de venir acá a hacer un buen papel y quedar bien con todo el mundo. Es más, hay personas que son, ¿cómo se dice? Maestros en quedar bien con los demás, pero después hay que verlos en la casa. Hay que verlos en la casa. Esos que son todas sonrisas, sí, que esto y lo otro. Vayan a la casa y pregúntenle al esposo o a la esposa. ¿Y por qué? Porque nosotros podemos hacer lo que dice el versículo 9, podemos hacer una actuación por afuera, pero acá hay un problema que si no solucionamos la fuente, hasta lo que decimos que parece bendición es una maldición también. Porque acá es un problema de solucionar la fuente, no es dejar de hablar, sino que lo que habla, según lo que me dice acá, es el resultado de lo que hay dentro. Hermanos míos, ¿acaso puede dar una aceituna una higuera? Perdón, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. ¿Qué es lo que te está llamando Dios a ti y a mí? Que nos acerquemos a Él para cambiar la fuente. ¿Y sabes cómo se cambia la fuente? Por fe, dependiendo de Jesús. No que ahora digas, yo no. Aprende a permanecer en Jesús ahora en esto que te está enseñando Jesús. Tú y yo no sabíamos que no podíamos maldecir. Hoy lo sabemos. Entonces, cada vez que maldigas, en vez de justificar y decir, no, porque me sacaste de quicio y por eso te maldigo, asume la responsabilidad. Y nadie te sacó de quicio. Eres tú el que decides salir de quicio. Eres tú el que decides irte de Cristo. Porque en Jesús, Dios nos ha dado la obligación de bendecir a todos. Que ni una palabra dura salga de nuestra boca. Jesús se siente atraído por los niños de mal carácter. Y fíjense esta cita hermosa. El Salvador considera con infinita ternura a las almas que compró con su propia sangre. Son la adquisición de su amor. La mira con anhelo indecible. Su corazón se siente atraído no solo a los niños que mejor se conducen, sino a aquellos que han heredado rasgos criticables de carácter. Jesús se siente atraído con esos niños que están maldiciendo a todo el mundo, que se portan mal. Y fíjense por qué se siente atraído. Muchos padres no comprenden cuánta responsabilidad tienen ellos por estos rasgos de sus niños. No tienen ternura y sabiduría para tratar con los que yerran, a quienes hicieron lo que son. O sea, esos niños son el resultado, no de padres que quieren que sus niños se porten mal, pero son el resultado de que no han sido tratados ¿con qué? Con ternura, con bendición. No han sido bendecidos por sus padres. Hemos querido lograr que se porten bien, hablándoles mal, maldiciéndolos. Jesús considera a estos niños con compasión. Él puede seguir la causa al efecto. ¿Y sabes qué? Si tú eres y yo somos personas que maldecimos, ¿cómo nos mira Jesús? También con compasión, porque Él sabe que así nos formaron. Pero hoy ya somos adultos y hoy nosotros tenemos decisiones sobre nuestra vida. Y nosotros hoy podemos hacer un alto y decir, Señor, en el nombre de Cristo te entrego mi lengua y mi corazón. Para solamente bendecir y ya no maldecir, a pesar de que mi esposa no me haga las cosas como yo quiero, a pesar de que mis hijos se porten de la manera que yo no quiero, a pesar de que en la iglesia no se hagan las cosas como yo quiero ser un agente de bendición. Dios nos ha llamado para bendecir. Y por eso Dios le dijo a Moisés y a Aarón, por favor, cada vez que se encuentran con el pueblo y lo despidan, bendíganlo. Porque cuando ustedes bendigan al pueblo, yo los voy a bendecir a ellos. Y quiero que tengan la seguridad que yo los bendigo, no por causa de ustedes, sino por causa de otro, por causa de mí mismo, que he asegurado
todo para que ustedes puedan tener todas las bendiciones. Que Dios nos bendiga en Jesús y que seamos agentes de bendición. Vamos a terminar cantando el himno 434. Él es mi vida. Por favor. Estrellas vean el amor de Dios y las flores al abrirse buscan el calor del sol. Pienso en ese amor eterno que cuidado a todo da, me inspira cada día. Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará y cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Hay alguien que en esta mañana, en nombre de toda la congregación, quiere decir: Señor, perdóname. Yo quiero ser ahora un agente de bendición en Jesús. ¿Hay alguien que quiere orar? Belia, ¿puedes venir? Oremos. Precioso Señor, te damos infinitas gracias, Padre del cielo, porque nos hablaste esta mañana a nuestro corazón. Nos hiciste ver, Señor, aquellas cosas que todavía no hemos mejorado, aquello de lo cual todavía, Señor, volvemos a caer vez tras vez, cuando nos olvidamos que no debemos hablar mal de nadie, cuando, Señor, sabemos que estamos criticando mal a alguien y sin embargo, Señor, lo hacemos, a pesar de que a veces el Espíritu Santo toca nuestras conciencias y nos dice: no lo hagas. Perdónanos, Señor, por todas las veces que no hemos oído tu voz. Señor, te suplicamos que nos ayudes.
hemos aprendido esta mañana que si estamos diciendo que somos hijos de Dios y cristianos verdaderos, tiene que salir por nuestra boca primero. Tenemos que aprender a bendecir, Señor. Amén. Porque nosotros hemos sido bendecidos a pesar de que no lo merecíamos por alguien que fue bendición. Como en el caso de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Somos bendecidos por Él aunque no lo merecemos. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos tu ayuda, porque de ahora en adelante queremos estar siempre enfocados en ti y ser una bendición para todos, especialmente los que vienen detrás nuestro, los más jóvenes, los niños, que nos escuchen solamente hablarles palabras de bendición. Amén. Bendice tu iglesia, Señor, porque estamos preparándonos para el camino al cielo. Señor, por favor, camina al lado nuestro. No nos dejes nunca, porque no podemos prescindir de ti ni un solo momento. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Amén.